Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta semana número 10 de la asignatura de Metodología de la Investigación. El día de hoy vamos a ver lo que es la construcción del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Pues básicamente es el sustento o tu brazo fuerte de tu investigación. Es donde tú vas a utilizarlo para referenciar, para sustentar, para dar esas bases a tu tema que has elegido. Si tú no haces un buen marco teórico, no vas a tener de dónde defender tu tema. Porque como ustedes pueden darse cuenta ahora que ya ahorita hicieron el protocolo de investigación, al momento de ustedes analizar sus antecedentes de su investigación, lo que había hecho antes o los temas que hay, si es un tema nuevo, pues pueden darse cuenta que hay mucha información y a lo mejor y se dieron un nuevo panorama o una nueva visión de lo que ustedes están haciendo. Y en los casos a lo mejor hasta formularon nuevamente su pregunta de investigación, formularon nuevamente sus objetivos o inclusive hasta cambiaron de tema de investigación y es válido. Para eso es el marco teórico, para eso son los antecedentes, para saber si vas por buen camino o tienes que mejorar o tienes que cambiar tu tema. Entonces, ¿cuáles son estas funciones del marco teórico? Pues como les dije, les permite reformular o precisar la pregunta inicial o sirve para fundamentar las hipótesis. Entonces, en este sentido, el marco teórico es una revisión, selección y contrastación de fuentes. ¿Qué quiere decir con contrastación? Que tú las vas a comparar. A lo mejor un autor dice que el mise en place es una cosa y otro dice otra cosa. Entonces, tú vas a valorar y vas a decir, no, ¿sabes qué? Me voy con el segundo autor, creo que él es más preciso o está dando una mejor definición que el primero, ¿no? Vas a establecer tus supuestos teóricos o hipótesis. Por eso ahorita a lo mejor tuvieron un poquito de dudas en la cuestión de los antecedentes, de las hipótesis en su protocolo de investigación, pero ya que ustedes revisen su marco teórico, van a reformular esta hipótesis. De hecho, a lo mejor pudieran reformular todo este capítulo 1. Y de hecho así es, o sea, hagan en cuenta que por eso es bonito la investigación, porque vas descubriendo, vas conociendo nuevas cosas y te inmerses, te adentras y cuando ves dices, mira, ya qué padre, ¿no? Ya lo cambié, ¿no? Ya estoy entendiendo mejor. Vas a estudiar tus análisis de estudios previos, que quiere decir que a lo mejor es un tema que tú que ya se estudió, pero estás dando cosas nuevas, tienes que ver qué es lo que se ha hecho antes. Tu definición de conceptos, obviamente, como les decía, todo lo que es mise en place, por ejemplo, si estás haciendo sobre la cerveza, qué es la fermentación, todos esos procesos. Y bueno, finalmente tu cuerpo teórico va a ser tus teorías, hipótesis, conceptos, categorías, variables, indicadores. Los indicadores son los que te van a ayudar a medir cómo va tu investigación, índices, la realidad de las cosas, tus variables que son tus constructos que les comenté, etcétera, ¿no? Finalmente, distintas formas de referencias. Bueno, ¿por qué es importante? Ya lo vimos, porque hay que colocar el formato APA porque es importante, ¿no? Es importante que se den crédito a las ideas de las personas, a quien hicieron esa fundamentación. ¿Para qué tienes que hacerlo esto? Pues por honestidad, ¿no? Para evitar el plagio. El plagio quiere decir que es copia de lo que alguien ya hizo. Por ejemplo, si tú presentas un trabajo de tesis que ya está hecho, te estás engañando a ti mismo. Y si esa tesis la publicas, entonces te puedes llevar una demanda, hasta inclusive puedes ir a la cárcel por plagio. Por eso es muy importante evitar el plagio. Por eso es que hacemos mucha énfasis nosotros como educadores que no cometan el plagio porque pues, son cuestiones ilícitas. Pues. ¿Y cómo lo puedes evitar? Mediante referencias, ¿no? Como aquí les pongo, bueno, modelo convencional, modelo Harvard, bueno, pues es lo de formato por lo que vimos la semana pasada, ¿no? Bueno, antepasada, perdón. Entonces, ¿dónde las tienes que poner? Pues en donde tú creas conveniente. Aquí es muy importante, fíjense, para el marco teórico, si tú estás comentando, no sé, dices, es que la cerveza tiene un proceso de fermentación, ¿no? Entonces, tú tienes que colocar la fundamentación de dónde tú dices que la cerveza se fermenta. Ya sabemos que es algo coloquial, pero algún autor tuvo que haberlo dicho. Entonces, buscas ese autor que lo comentó y lo pones ahí dentro del cuerpo teórico. Ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿sale? Bueno, a recordar porque ya lo habíamos visto un poquito. Entonces, es eso. O sea, todas tus ideas que tú pongas en el marco teórico debes de fundamentarlas. Debe de haber algún autor, alguien científico que dio esa definición y de ahí te está sustentando. Esa es la función del marco teórico. Dale un sustento a tus ideas que tú tienes. O sea, que no nada más, bueno, ok, tú dices que la cerveza se fermenta, pero ¿por qué lo dices? O sea, ¿quién lo dijo aparte de ti? Porque tú no eres un investigador.
Ya cuando entonces seas un investigador, entonces sí ya te vas a poder citar a ti mismo. Mientras tanto, no te puedes citar. ¿Sale? Entonces, dentro del planteamiento del problema formulamos indicadores que nos permitirán especificar el problema y enmarcarlo. Por eso llamamos marcos. Entonces, creo que también aquí en su tema van a llevar marco teórico y marco histórico. Tenemos tres tipos: marco de referencia, marco teórico conceptual y marco histórico. El marco de referencia, como le indica, hace alusión al problema, ¿no? Lo ubicas, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, es el marco personal de referencia y el marco de referencia de ubicación del problema, ¿no? El marco personal es la observación, o sea, tú dices, por ejemplo, yo detecto, por ejemplo, que hay mucha discriminación en la parte de la gastronomía hacia las mujeres, ¿no? Porque hay más chefs hombres que mujeres. Es un ejemplo, ¿no? Ya ustedes definirán. Entonces, ahí es donde pones tu marco de referencia, en la parte personal, ¿sale? Y mientras tanto, que eso te va a ayudar obviamente a plantear bien tu problema y los objetivos, ¿sale? Y el marco de referencia vas a ubicar el problema y también limitarlo, ver hacia dónde puedes ir. Por ejemplo, no puedes decir, es que voy a identificar los procesos de todas las cervezas en el mundo. No, mejor vas a tener una sola cerveza. O vas a ver lo del mise en place, pero a lo mejor, digo, yo sé, a lo mejor debe de haber distintos tipos o solamente vas a irte enfocado a uno. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Qué es lo que tienes que encontrar? ¿Sale? El marco teórico conceptual, pues bueno, como su nombre indica, pues vas a poner aquí los conceptos, todo lo necesario, todas las inversiones empíricas, todas tus definiciones conceptuales y operacionales. Aquí eso lo vamos a ver la sesión que viene, no, una después de la que viene, creo que sería, porque estamos en la 10, 11, en la 12 más o menos. Vamos a ver, a formular mejor nuestras hipótesis y nuestros alcances de investigación. Nos vamos a salir un poquito del temario porque viene un poquito, pues muy sencillo, pero quiero que veamos un poquito más allá de lo que es, para que no se queden cortos en los conceptos. Entonces, fíjense, las definiciones conceptuales son las teorías y las operacionales, ¿cómo puedes construir estas teorías? Sale, por ejemplo, una definición conceptual sería, por ejemplo, ¿qué es un problema mental? ¿No? O la depresión, ¿no? Ya, papas. Y la operacional es, ¿cómo puedes medir esa depresión? A lo mejor mediante una escala, no sé, mediante una encuesta psicológica. Esas son las diferencias. La conceptual es la definición tal cual del diccionario y la operacional es cómo vas a medir esta definición conceptual. Y bueno, finalmente, pues como fundamento para explicar los antecedentes, interpretar los resultados de la investigación en base a estas teorías que tuviste. Y el marco teórico comprende los factores que originaron el problema. Por ejemplo, a lo mejor ha habido distintos tipos de la fermentación de la cerveza, los procesos de la cerveza, ¿no? Desde los egipcios, pasando desde la Edad Media, todo eso es lo que tienes tú que indagar. Entonces, en este sentido, tú tienes que revisar y checar qué es lo que ya se ha hecho en base a tu tema, o cuáles han sido los problemas que ha apartado durante la historia, ¿sale? Ese es el marco histórico. Entonces, como pueden darse cuenta, el día de hoy vimos los tres tipos de marcos para que ustedes más o menos vayan viendo qué es lo más importante. El teórico lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y el histórico también para que ubiques dónde está tu tema, ¿no? Y el de referencia, pues también te va a servir. Los tres son muy importantes para la investigación. Quiero que veamos aquí algo muy importante que no sé si alguien ya se dio cuenta de que yo cometí un error muy grave al hacer mi temario. Lo hice a propósito con el fin de que ustedes se den cuenta. Espero los hayan notado, lo que les comenté hace unas sesiones antepasadas. ¿Qué es lo que pasa aquí con mi trabajo? Se me ve muy fea esta tabla, ¿ya vieron? Porque lo único que yo hice fue copiarla y pegarla. ¿Y cómo se ve? Pues se ve horrible, ¿no? Porque prácticamente, miren, hasta se ve otro tipo de letra, se ve, pues sí, se ve mal, ¿no? Y se saca, caray, como que está muy feo. Lo mismo es también, se ve hasta como pixeleada. Esto es lo que les pido que tienen que evitar. Si ustedes ven una tabla y es importante colocarla, lo importante es hacerla otra vez. Entonces, fíjense, les voy a compartir ahora el documento. Fíjense, aquí yo ya lo que hice fue esta misma tabla que estaba aquí, pues que se veía horrible. Vean, ya la hice. Y vean la diferencia, cómo se nota una mejor presentación y algo muchísimo mejor para el lector. Hasta se ve más bonita. ¿Ya vieron? ¿Qué diferencia? Dejen comparto mejor mi escritorio. Ahí está, listo. Miren, ¿qué diferencia hay entre ponerla así y ponerla así?
bastante el cambio, ¿no? Entonces, es lo que quiero que eviten, porque muchos cometen ese error. Ay, me da flojera hacer la tabla, la hago. Ay, nada más copy y pego. No, vean la diferencia en lo que cambia entre poner una tabla mal puesta y en un diseño ya tuyo propio. Y aquí ya nada más le vas a poner, por ejemplo, le vas a poner datos recabados por el autor. Porque tú los recabaste, porque tú ya hiciste la tabla. Y ya pones aquí el link de la página, de si lo sacaste de un libro o de una investigación y todo eso, ¿sale? Entonces, eso es lo que quería que llegaran, por eso es que puse aquí esta tablita un poquito fea, para que vean la diferencia entre esta situación, ¿sale? Para que no vayan a caer en ese error que sí pues sí, caemos en lo burdo, ¿no? Bueno, entonces, por mi parte eso es todo, espero les haya servido la explicación y bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho.